Los invito entonces a buscar la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo desde el 22 al 26. San Marcos, capítulo 8, a partir del versículo 22 al 26. La palabra del Señor dice así, San Marcos, capítulo 8, versículo 22. Cuando llegaron al pueblo de Betsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que él lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió: veo gente, pero parece árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y vio todo claramente, porque ya estaba sano. Jesús le mandó que volviera a su casa y le dijo: no regreses al pueblo. Amén. Hasta ahí la palabra. Betsaida, hermanos, es una ciudad al noreste del mar de Galilea. Y la economía de esa ciudad tenía mucho que ver con la pesca. Muchos de los discípulos eran oriundos de esta zona. ¿Qué sucedía con esta ciudad? Las ciudades de Galilea estaban influenciadas por prácticas religiosas judías, pero también por cultura helénica. Entonces había una lucha entre la fe y la incredulidad, hasta tal punto que la población era mixta. Había judíos como había gentiles. Pero una de las cosas es que vieron milagros de Jesús. Sí, y muchos. Pero era una región donde había falta de arrepentimiento, de incredulidad y resistencia a la palabra de Dios. Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Cómo era ese pueblo? O sea, vieron los milagros de Dios. Muchos de nosotros podemos decir, pero nuestra familia, nuestros amigos vieron la mano de Dios, pero igual no vienen al camino. Entonces, esta población, esta ciudad, lo que tenía era que no había falta de arrepentimiento, tenían incredulidad, pero a su misma vez había resistencia a la palabra de Jesús. Pero una de las cosas que quiero hablarles, no lo vamos a buscar en los pasajes bíblicos, pero Jesús condenó. Lo tenemos en el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 21, y en San Lucas 10, versículo 13. Y ambos pasajes dice: ay de ti, Betsaida, ay de ti lo que te va a pasar por ser incrédulo, por alejarte de la palabra de Dios, ay de ti, porque viste los milagros, pero estás ¿qué? Alejado. Entonces, había una atmósfera de incredulidad en ese lugar. Y una de las cosas que tenemos que tener presente, que cuando hay incredulidad, no se manifiesta en los hermanos. No se manifiesta Dios cuando hay incredulidad. Y existen dos tipos de atmósferas. Y eso es lo que quiero hablarles hoy. Tenemos la atmósfera que todos conocemos, la física, que es muy importante porque son las capas de gases que nos protegen a nosotros para poder vivir en la Tierra. Esas capas nos dan protección de los rayos ultravioleta, nos regulan la temperatura, nos dan el ciclo de agua, todo lo que tiene que ver con el proceso de evaporación, el proceso en las nubes, todo eso. Y a su vez nos ayuda a poder respirar con nosotros. Miren qué importante entonces es la atmósfera física. Pero hay una segunda atmósfera,
la atmósfera espiritual. Y en la que muchas veces los cristianos la dejamos pasar. Y es sumamente importante, igual que la atmósfera física. Ahora, fíjense qué es lo que pasa con la atmósfera espiritual. La atmósfera física, ¿todos entendieron? ¿Sí? Ahora, la atmósfera espiritual, hermano, tiene mucho que ver con el ambiente, con la presencia. Pero esta atmósfera espiritual tiene que ver mucho con ¿qué atmósfera? ¿Lo bueno o lo malo? O sea que dentro de la atmósfera espiritual tenemos la atmósfera de luz y la atmósfera de tinieblas. Son las dos atmósferas espirituales. Ahora, que esa atmósfera espiritual nos rodea a todos. Rodea nuestra casa, rodea nuestro barrio. Todo, hermanos, todo. Absolutamente todo rodea. Ahora, ¿qué sucede cuando yo siento cosas y a veces me piensan, ¿por qué que estoy quedando loca? Cuando entro en una casa y empiezo a darme a bostezar, tener ganas de irme. ¿Qué sucede cuando cosas que me parece y empiezo a decirlo y la gente dice, me está quedando que ¡wow! O, hermanos, cuando uno en nuestros hogares todo se rompe. No hay dinero, tú tienes 100,000 pesos, no vivís con 100,000 pesos. Tenés 200, 300, pues tampoco vivís. Porque está el devorador adentro de la casa. Entonces tú orás por una buena administración, orás para ser un buen administrador, y orás, y orás, y orás, y orás. Pero ¿qué es lo que está faltando para que eso se rompa? ¿Qué es lo que pasa que todo en casa se rompe? ¿Por qué todo en casa hay peleas, gente de mal humor, gente que grita, que te responde mal? ¿Qué pasa? Eso es un tema de atmósferas. Porque dijimos que la atmósfera se dividía en lo bueno o lo malo. La atmósfera espiritual estoy hablando. Y ambas son muy importantes. Entonces, quiero leer esta acá para que ustedes lo tengan claro. Muchas veces de forma, digamos, natural. Nunca, el que tiene un perrito, nunca les pasó de que el perrito se pone nervioso dentro de la casa y vos en un silencio y el gatito se pone en la puerta y empieza a escapar y se pone desesperado y tú miras y no ves nada porque el animalito, los animales perciben las cosas. ¿Entienden? Entonces, uno a veces dice, pero qué mala onda tiene esta persona. Viene a mi casa y parece que después, ay, por favor, es un tema de atmósfera espiritual. No es que la persona sea mala, es lo que viene con quién, con la persona. Y no queremos enseñar, y estas cosas son fundamentales. No quiero que nadie me diga nada, pero piensen cómo está su casa, cómo está el lugar en que ustedes trabajan, qué sucede a su alrededor. Y acá es fundamental, hermanos, porque yo quiero decirles la diferencia entre una atmósfera y otra. La atmósfera de luz genera vida. Esa es donde Dios se va a manifestar, donde va a haber amor, donde hay fe, donde hay orden. Orden. Donde hay libertad, donde hay prosperidad, donde hay justicia, donde hay provisión y donde hay verdad. Dios no juega a dos puntas, hermano, donde hay verdad. Y una de las palabras que me encanta escuchar es la palabra kabod. Esa palabra significa honor y gloria a Dios. O sea, que una casa donde esté la presencia de Dios, donde está esa atmósfera de luz, hay libertad para adorar y honrar al único que merece honra y gloria, que es ¿quién? Dios. Pero miren qué pasa, hermanos, cuando hay una atmósfera de tiniebla. Ahí hay parálisis. No avanzás, siempre te sentís como estancado y nunca salís del problema que estás. ¿Por qué? Porque hay muerte espiritual, porque hay ignorancia de la palabra, porque hay estupor, hay ceguera espiritual, no logro ver más allá de la situación que estoy viendo. Hay desorden.
hay gloria humana, hay deshonra, hay ausencia de amor, hay indiferencia, hay errores, hay vacíos, hay ignominia, hay deterioro de la familia, hay destrucción, hay escasez, hay enfermedades, desesperanza y miedos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros, conociendo la palabra, no la vivimos? Porque el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, Isaías capítulo 9, versículo 2 dice así: el pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz. Lo que moraba en la tierra de sombra de muerte, de luz resplandeció sobre ellos. Yo diría, amén, gloria a Dios, porque muchos de los que estamos aquí no nos criamos o no nos educaron en una familia cristiana, sino que Dios nos rescató. A mí Dios me rescató con 15 años. Y entonces yo vivía ¿en dónde? En las tinieblas. Y Dios me rescató y me trajo ¿a dónde? A la luz. Acá Isaías habla que está anunciando que iba a venir la intervención divina, que iba a venir un Salvador. Entonces mi pregunta es, si yo conozco la palabra, yo ya recibí a Cristo, ¿por qué vivo de la misma situación, de la misma manera que otros que viven en la tiniebla y no conocen a Cristo? Porque todos los que estamos aquí aceptamos a Cristo en nuestro corazón y tenemos años en el Evangelio. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo voy a hacer una pregunta. No me la respondan. Yo hago la pregunta y ustedes piensan. ¿Qué atmósfera creen ustedes que había en Bethsaida? ¿Qué atmósfera creen ustedes que había en Bethsaida? Algo pasó para que se tuviera que presentar ¿quién? ¿Se presentó quién? Jesús. ¿Se presentó quién? Jesús. Pero Jesús se presentó y hizo algo totalmente diferente. Pongan en los evangelios. Y esto, en la palabra, quiero revelarles hoy lo que hizo Jesús. Le puedo hacer la pregunta, ¿qué atmósfera? Ahora sí quiero que me respondan. ¿Qué atmósfera había en Bethsaida en ese momento que se presentó Jesús? ¿Una atmósfera de luz o una atmósfera de tinieblas? De tinieblas. Por eso dijimos que los milagros de Dios no están en lugares donde hay tinieblas. ¿Qué hizo Jesús? No tengan miedo. Es una representación que no tienen que dar ahora. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Fue al lugar donde estaba este hombre. ¿Qué ves? ¿Hago? Ahí, hasta ahí. Escuchen lo que les voy a decir. Gracias, Nico. Fíjense, el hermano queda acá. Piensen lo siguiente. Nico no sabía que el hermano había buscado. ¿Está? Pero ¿qué hizo Jesús? Fue, lo tomó de la mano y lo sacó. Él no podía estar ahí donde estaba. Él tenía que salir de él. Ahora escuchen lo siguiente de este mensaje. El Señor lo que hace es sacar al ciego de ese lugar de incredulidad, de ese lugar donde el hombre no iba a poder recibir el milagro. Pero este milagro necesitó dos partes. Jesús toca al ciego y él, ¿qué le dice en su palabra? Mire lo primero que él le dice. El ciego responde: veo gente, pero parecen árboles que caminan. ¿Qué le dijo Nico? Te veo a ti. ¿Me entienden? O sea que la persona todavía estaba necesitando entender
que le faltaba sacarse ese velo de los ojos. Tenía que lograr percibir las atmósferas que lo rodeaban. Por eso Jesús lo sacó. Ahora, quiero que ustedes me entiendan en lo siguiente. Él no podía ver el milagro, porque todavía estaba, ¿qué? Ciego. O sea que ese milagro no había sido 100% recibido, porque ahí aún le faltaba el toque de Jesús. Cuando Jesús lo toca por segunda vez, recién el hombre dice, ahora veo. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Si ustedes quieren la bendición, hermanos, la bendición en donde uno se levante en su casa creyendo en la palabra de Dios, la atmósfera de su casa cambia. No esperen porque espero que el esposo cambie, la esposa cambie. No espero porque el fulanito cambie o porque caminen junto a mí, porque este ciego no tuvo que ir con nadie. Jesús fue, lo tomó de la mano y lo sacó. Gracias, hermano. Voy a tomar asiento por cambiarse la ropa. Ahora, escuchen lo que voy a explicarles, que es algo muy importante. Acá hubo una curación física, ¿verdad? ¿Empezó a qué? A ver, pero tenía que haber fe, pero tenía que haber comprensión de que él tenía que ser sacado de ahí. Entonces a veces nosotros pensamos, pero ¿qué solo me quedé de amistades? ¿Qué cosa? No, Dios te está sacando aquello que no te deja recibir la bendición completa. Ahora, fíjense en algo sumamente importante, que la persona se tuvo que dejar sacar ¿por quién? Por Jesús. Se tuvo que dejar sacar por Jesús. Entonces en el Evangelio, cuando yo estoy caminando como cristiana, no puede ser a medias. Tiene que ser de manera completa. Yo a ustedes les di la definición, la diferencia entre una atmósfera, la atmósfera espiritual, la luz y las tinieblas. Yo en la luz no tengo miedo. Yo en la luz no voy a permitir que me pongan porquería ninguna en la puerta ni en la esquina. En el nombre de Jesús, yo me tomo de la palabra que soy hija. Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo? Es Dios. No voy a dejar de seguir mi vida porque fulanito y menganito hizo lo que quiso. Yo lo que tengo que hacer es estar segura de lo que Dios me dijo que me iba a dar a mí, hermanos. Entonces, yo quiero detenerme un minuto en este milagro. Cuando nosotros escuchamos la palabra Selah, que lo hablamos mucho los jueves cuando estamos estudiando los libros de la Biblia, es una palabra hebrea que aparece mucho en los Salmos. Y también tiene muchos significados, pero no un significado exacto. Y en esos significados se utiliza como una pausa, como una reflexión, como detenete, escuchar, reflexionar. Y muchas veces acá en la iglesia nosotros decimos, Selah, detente y escucha, algo el Señor tiene para darnos, ¿verdad? Aquellos que vienen los jueves. Entonces el mensaje de hoy, yo quiero que ustedes entiendan que debemos detenernos a escuchar y reflexionar la palabra de Dios, porque siempre tiene el consejo justo. Ahora, ¿cómo yo puedo percibir? Yo percibo las atmósferas, pero ¿cómo hago para vivir en una atmósfera de luz? ¿Cómo tengo que hacer para vivir en esa atmósfera? Y acá, una de las cosas que tenemos que entender es que las atmósferas dependen de mi acción como persona. Las atmósferas las creamos nosotros, los seres humanos. Y en ese caminar con Cristo, nosotros debemos generar nuestro entorno. Ser cuidadosos quienes entran a nuestra casa. Ser cuidadosos con las amistades que tenemos. ¿Por qué? Porque la palabra nos está diciendo que Jesús vino y la salvación no es en equipo. La salvación va a ser ¿cómo? Individual, personal.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir en una atmósfera de luz? Y es lo que quiero compartir con ustedes. La atmósfera es creada por nosotros. Vamos a suponer, por eso cuando uno llega y compra una casa o alquila una casa, ¿qué tratamos de hacer de siempre? De ir a orar por esa casa, porque tú no sabes quién vivió antes. Entonces hay que orar por esa casa. Y pasa lo mismo cuando se compra un vehículo y el vehículo era de otro dueño. Hay que orar para que Dios nos guarde, para que Dios guarde. Entonces, fíjense que la atmósfera es creada. Ahora, esa intención que yo tengo de vivir en una atmósfera de luz, lo estoy pensando. Y lo que yo pienso es lo que yo voy a lograr. Si yo en mi mente tengo dudas de lo que hay en mi casa, ¿qué me va a pasar? ¿Lo voy a lograr? No, yo tengo que tener la autoridad para orar, para que eso que está ahí se vaya. Porque ¿quién tiene la autoridad? Dios. ¿Y nosotros qué somos? Hijos. O sea, que la atmósfera de nuestros hogares es creada. ¿Qué sucede, hermanos, cuando vivo con alguien que siempre está de mal humor? Siempre está enojado, siempre tiene ira, siempre. Una de las grandes batallas que vamos a tener que entender es que esa persona no tiene situaciones resueltas de su vida, pero no me puede afectar a mí. No me puede afectar a mí. Ahora, si todos estamos bajo el control de Dios, Dios está permitiendo eso para probarme a mí, ¿verdad? Dominio propio, paciencia y ahí infinidad de cosas más. Pero yo no puedo permitir que la otra persona me quite ¿qué? La paz. Que me quite lo que Dios me ha dado. Entonces, la atmósfera es creada. Yo tengo que pensar que soy hija de Dios y que tengo el poder para lograr que en mi casa esté la luz. Lo mismo de orar en la puerta de tu casa, salir a caminar a la vuelta igual de la cuadra para orar y decir Señor, porque también hay atmósferas territoriales. Entonces, los trayectos que hacemos a nuestro trabajo, orar en el camino, por eso decimos orar, voy caminando hacia mi trabajo y voy pidiéndole a Dios que me guarde. Ahora, la atmósfera debe ser también propiciada, hermanos. ¿A qué les llamo propiciada? Me tengo que forzar. Tiene que haber esfuerzo en mí. Y aquí aclaro, no todos nosotros queremos vivir donde haya una familia de paz, ¿verdad? Pero callarte la boca para evitar problemas está mal. Porque muchas veces nos callamos la boca para no decir nada, para evitar problemas. Y la actitud o lo que se está haciendo está ¿qué? Mal. Entonces lo que está mal, les guste o no les guste. Si yo soy hija de Dios, yo tengo que decir, esto está mal, no se puede hacer, te guste o no te guste. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría para decir, está mal lo que estás haciendo. ¿Entienden? ¿Qué sucede nosotras, madres, cuando somos permisivos y todo lo aceptamos? Ojo con eso. La noviecita, el noviecito no se queda en casa. Porque después, ¿qué autoridad puedo tener yo para hablarle a mis hijos? Cada uno en su casa, con horarios, controlando. ¿Es desgastante? Sí. Pero tenemos que hacerlo. Somos responsables de la vida de nuestros hijos. Y si no queremos maldiciones, tenemos que enseñar bien, nos guste o no nos guste. Entonces, la atmósfera es creada, la atmósfera es propiciada. Yo me tengo que forzar porque tengo que enseñar en mi casa cómo son las cosas. Ahora, la atmósfera también se alimenta. Si yo quiero que situaciones de mi casa cambien, pero no hago nada para cambiar, eso va a seguir de la misma manera. Yo tengo que alimentarme. ¿Cómo me alimento? Orando, reflexionando la palabra de Dios. Cuidado. Detente y escucha. Detente y escucha, porque hay un pueblo que se está muriendo por falta de conocimiento, porque no conocen las Escrituras. Cuidado con eso,
Cuidado con eso. Tal vez alguna vez ustedes escucharon y vieron este mensaje de esta manera. La importancia, Jesús lo tomó de la mano y lo tuvo que sacar porque la atmósfera que estaba allí le estaba haciendo mal. Él no iba a recibir la sanidad, no porque el Señor, hermanos, no tuviera el poder. Jesús tenía el poder, pero Él tenía que salir de ahí para poder ver el milagro. Y vieron que la primera tampoco pudo ver, tuvo que Jesús tocarlo 2 veces para que pudiera ver. ¿En qué camino estoy hoy? ¿Estoy en el primer proceso o ya estoy llegando para mi bendición completa? ¿Cómo estoy? Pero el Señor conoce más allá. Le dijo, vete a tu casa. ¿Qué le dijo? ¿Le dijo que se fuera a su casa? ¿Qué le dice? Muy bien, que se fuera a tu casa, pero no a dónde. A la aldea. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía. Y ahí empiezan los problemas cuando tengo amistades que sé que están mal. ¿Qué pasa con las famosas alianzas en nuestro trabajo? Cuidado con eso. Nosotros somos cristianos, tenemos que llegar bien con todo el mundo. Si alguien quiere hablar mal del otro, ay no, discúlpame, yo no quiero escuchar. Parecen cosas, hermanos, pavas, pero son cosas que nos perjudican a nosotros después. Porque entramos en la misma bolsa de todos los demás. Mirá a este cristiano cómo habla, cómo comenta, cómo escucha. Y si yo escucho, estoy dando pie. Después esas atmósferas se vuelcan todo contra mí. Cuidado con esa situación, cuidado con eso. Entonces, ya casi terminando. La atmósfera es creada por el ser humano. Tenemos que esforzarnos. Es propiciada. Yo tengo que propiciar en mi casa vivir en paz y con gozo. Se alimenta con atención. Ahora, yo salgo a trabajar. Vengo a mi casa. Me preocupo por todos los de la familia. Y después me voy a dormir. 24 horas. Atención. ¿En qué momento me alimenté espiritualmente? No, pastora, pero mi esposo me pone cara fea. Yo prefiero alimentarme espiritualmente para estar fuerte y buscarle la vuelta, hermano, en qué momento tengo que estar a solas con Dios. ¿Entienden? Podrá poner la cara que sea. Yo he escuchado hermanos acá que me dicen, mis hijos no me dejan, por favor, hermano. Yo fui la que di el pie para que mis hijos manden más en mi casa que yo, y yo soy la que los mantengo, yo soy la... ¿Entienden el disparate que estamos hablando? ¿Cómo un hijo de 9, 10, 12 años puede decir, ay, yo no pongo una música cristiana y venga me pagan la televisión? No es el chiquilín el problema. ¿Quién es el problema? ¿El cristiano? ¿La madre? ¿El padre? Y después no quiero atmósferas de tinieblas en casa. ¿Qué miran mis hijos en la tele? ¿Qué miran en TikTok? ¿Qué miran? O yo soy un padre que paso todo el tiempo, pero yo trabajé todo el día, ahora no me molesten. Me senté con el mate y pasé 3, 4 horas mirando televisión o con el TikTok, sin ver lo que están haciendo mis hijos. ¿Vieron que es difícil esto? Y ahí se empiezan a formar las tinieblas en nuestro hogar. En vez de haber una atmósfera de luz, termina habiendo una atmósfera de tiniebla. Protejo. Yo tengo que proteger mi casa. Mi bienestar emocional lo cuido. ¿Qué puedo darle a los demás si yo no cuido mis emociones, hermanos? Yo no puedo vivir pendiente de personas que realmente están alejados de Cristo. Yo tengo que estar alimentada. Tengo que buscar de Dios. Tengo que buscar la presencia de Dios. Porque yo, ¿cómo voy a tener la fuerza para cinchar, digamos, aquel de mi familia que todavía no se ha convertido? Si yo estoy bien. Si yo estoy bien, ¿cómo estoy yo? Si yo estoy bien, la otra persona no va a hacer que yo sufra emocionalmente. ¿Me están entendiendo? Yo no estoy hablando de vivir en guerra con la otra persona. La otra persona no quiere ir a la iglesia, lo bendigo, me voy sola a la iglesia. Te invito para ayunar, no ayunar, bueno, lamento, ayuno yo sola. ¿Te molesta tal cosa? Bueno, lamento sin discutir, ¿vos te parece esto? Yo
me parece esto. Los domingos es sagrado para mí. Yo el sábado a determinada hora me encerré y ya está. Estoy ahí en mi casa. Pero no salgo, no me gusta que me pidan nada. Yo les dejo todo organizado el sábado para que coman. Pero si después inventan algo, conmigo no cuenten. Yo estoy para la lectura, para la oración. Ahora, mi pregunta es esta, hermana. ¿Yo tomo tiempo en la semana para orar y clamar por la familia? ¿Entienden que nuestra vida, si ustedes están casados con personas, con hombres o mujeres, ¿no?, que estén casados, que todavía no vinieron a los pies de Cristo, yo tengo que tener ese tiempo a solas en mi casa para caminar dentro de la casa y orar, para que la atmósfera de la casa sea de luz. ¿Entienden? Porque si en la casa hay una atmósfera de luz, el enemigo no va a entrar en la mente de mi ser querido para ensuciarle, para que entre dudas. Ahora es diferente si están todos en la familia siendo cristianos, si están todos en la familia siendo cristianos, hermanos, y no todo el mundo tiene la misma madurez, ¿verdad? Pero todos, si somos cristianos dentro de una casa, se supone que todos tenemos que buscar ¿a quién? A Cristo. Y es responsabilidad de todos los que son cristianos en una casa para que haya una atmósfera de luz. Y quiero terminar en esto. La atmósfera de luz, hermanos, se manifiesta el amor, la fe, el orden, la libertad, la prosperidad, la justicia, la provisión, la verdad. La honra a Dios, no al ser humano, no mirando primero mi necesidad, no lamentándome y quejándome por lo que no tengo. Eso no es de cristiano. Eso no es de cristiano. Eso lo que está haciendo es trayendo una atmósfera de tiniebla a la casa. Ese es el gran problema. Por eso a veces vivimos situaciones tan difíciles. ¿Por qué? Porque siendo cristianos nos quejamos. Siendo cristianos siempre estamos de mal humor. Tenemos ira. Bueno, ahí, hermanos, discúlpenme. No es que vaya y pueda reprender a todos los demonios de la casa, porque no es problema de demonio, es problema de la persona que deja la puerta abierta para que las tinieblas entren. Ahí está el problema. ¿Qué hay en mi cabecita que me hace vivir como una persona del mundo y no cristiana? Ahí estaba la diferencia. Eso era lo que estaba pasando en esa ciudad. Por eso Jesús tuvo que ir y sacarlo de ahí para que ese hombre pudiera ver el milagro, para que pudiera tener la bendición completa. Esa bendición completa se dio cuando ese hombre pudo ver más allá de la cara de Jesús, más allá de aquellos hombres que según él eran la forma de árboles. Poder ver con otro espíritu. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros hoy pueda orar para que en nuestra casa se manifieste la libertad espiritual en los aires. En mi casa tiene que haber paz, yo tengo que tener ganas de estar en mi casa, tengo que tener ganas. ¿Entienden? Nada de atmósferas de tinieblas en nuestros hogares. Y si hay algo, hermanos, es clamarle al Rey. ¿Cómo voy a clamar al Rey? Creando esa atmósfera, propiciando esa atmósfera, alimentando esa atmósfera, preservándola y cuidándola, hermanos. A ver, yo no les estoy mandando poner una escoba atrás de la puerta para que nadie le venga, porque eso es un disparate. Pero no, yo me crié donde mis abuelos me decían, ponemos la escoba. No, es orar. ¿Y cómo voy a orar? Te pido que no venga nadie a mi casa de mal espíritu. Que no venga nadie que venga a quitarme la paz y la bendición. Y cuando yo oro, el Señor, hermano, nos va a escuchar. Y después no se quejen, no, porque a casa no viene nadie. Hermano, oramos para que no venga nadie de mal espíritu. Que no venga nadie por el interés, sino que venga porque me quiere. ¿Me están entendiendo? Entonces hay que entender. Una vez alguien me dijo, ya deja de orar porque no nos quiere ni el gato del vecino. No importa que no te quiera nadie ni que venga el gato de los vecinos. No importa. Porque lo que tú tienes que tener presente,
que tu hogar, la atmósfera de tu hogar se tiene que cuidar. ¿Para qué? Para vivir en libertad, para que nuestros hijos vean una diferencia. Para aquellas personas que vengan a nuestra casa porque nos quiere, porque nos aprecia, puedan sentir que hay paz en esa casa. ¡Qué gozo venir a la casa de Dios y sentir ese descanso, esa paz! Bueno, que nuestros hogares sea así. Pero para eso, hermanos, tenemos que entender y conocer la palabra. En esa atmósfera hay una guerra. Y en esa guerra está luchando las tinieblas para destruir nuestras vidas, para destruir nuestra familia, para destruir a nuestros hijos, hermano. Entonces, ser cuidadosos. Y así como estamos, los invito a que cierren sus ojos y vamos a orar por esto. Vamos a orar por las atmósferas de nuestros hogares, de todo lo que nos rodea. Y vamos a decirle al Rey que necesitamos que Él nos dé la fortaleza para levantarnos como hombres y mujeres en oración, pidiéndole al Dios esa libertad. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero tengo que creerlo. Tiene que haber fe en mí, hermano, para que todo lo demás se alinee a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. El Señor vino a rescatarnos otro día más. El Señor vino a decirte que Él extiende su mano para que tú cambies la situación que estás viviendo. Yo no sé la atmósfera que estás viviendo, pero hoy el Señor te dice que Él extiende tu mano y te saca de ese lugar. Espiritualmente el Señor te da esa visión para que tú puedas entender y ver más allá, porque tú tienes la autoridad para orar, tú tienes la autoridad para decirle al Señor que el enemigo no tiene poder sobre tu casa, que el enemigo no tiene poder sobre tu espacio, porque es el espacio que Dios te dio, esa casa que Dios te dio. Conságrala a Dios, bendice las puertas, las ventanas, la entrada, la salida, tu vereda, y dile: Señor, esto es entregado a ti, esto es entregado a ti. Y hermanos, el temor no viene de parte de Dios, la duda no viene de parte de Dios, porque Dios te ha llamado para vivir en la luz. Entonces el Señor te llamó para vivir en la luz. Entonces no puedes vivir en escasez. No puedes vivir en escasez. Si sos un buen administrador, si haces las cosas bien, si le prometés a Dios y le cumplís, si cumplís la palabra de Dios, no vivirías en escasez. Porque el Señor, cuando bendice, bendice completamente a todo su pueblo. Entonces decirle: soberano Dios, necesito que tú, soberano Dios, primero aumentes mi fe. Porque acá está la clave. La clave para vivir en una atmósfera de luz es creer lo que Dios te ha dicho. Y tú no eres adoptado, tú no eres adoptada, tú has sido escogida por el Rey. Entonces tú te vas a poner en la brecha y vas a decirle a Dios: jamás, Señor, permitas que entre la duda en mi mente. Quita todo temor, todo miedo, porque sé que tú me guardas, porque sé que tú me sostienes, porque sé que tú me darás esa atmósfera de luz. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en esta tarde, esa bendición especial para todos mis hermanos. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, pero te pido, Señor, que seas tú, soberano Dios, dando autoridad. Autoridad pídele en esta tarde al Señor, autoridad en oración. Por eso yo titulé este mensaje: Selah. Reflexiona, está atento. Detente, escucha, tu milagro está cerca, pero tienes que sacar tu venda de los ojos. Y Él vino con su palabra maravillosa a decirte que Él te saca de todo lugar de incredulidad y te da fortalezas para que tú luches por esa atmósfera de luz.
cámbiala para poder encontrar esa bendición completa. Yo quiero esa bendición completa. Yo quiero que el Señor quite esta atmósfera negativa de este barrio. Yo le pido a Dios que bendiga este barrio porque Él lo entregó para la iglesia. Dios es soberano. Y hoy, soberano Dios, yo te pido nuevamente por este barrio. Este barrio fuiste tú, Señor, que lo diste para la iglesia, para que podamos orar y cambiar las atmósferas de este lugar. Las atmósferas de este lugar serán cambiadas, porque hay un pueblo que ora, que hay un pueblo que clama por esas almas que están encerradas en sus hogares, por esas almas que están deprimidas, por esas almas que también hoy estarán escuchando en las redes. Que el Señor quite todo velo de oscuridad, que el Señor quite toda atmósfera de tiniebla. Que sea el Señor extendiendo su mano, que sea el Señor dándonos la luz, que sea el Señor trayendo esa gran bendición para un pueblo que se va a poner en la brecha para orar y clamar por su casa, por su familia, por sus vecinos, por su barrio, por su trabajo. Bendito Dios. En este momento, soberano Dios, te pido por todos los que están aquí presentes, Señor, que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú fortaleciéndolos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toma control sobre estas vidas. Toma control sobre estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Tu presencia,